de los deberes que van aparejados al reconocimiento de los derechos, ¿no? Ya que necesariamente tenemos que trabajar una suerte de equilibrio, o por lo menos pretender una lógica de equilibrio en lo que concierne ya el desarrollo de las previsiones establecidas en el mandato constitucional. En este caso, lo concerniente, como les decía, a el parámetro de los deberes, de las diferentes circunstancias que connotan los mismos, ya que cuando nos referimos a los deberes en sí, o a la particularidad que denota la comprensión de los deberes, responde sobre todo a aquella circunstancia en la cual se enuncia en el mandato normativo o en el mandato de la Constitución Política del Estado una serie de particularidades que debemos tomar en cuenta como obligaciones, como correlato de nuestro vínculo o la relación que establecemos frente al propio Estado, ¿no? De la importancia de la determinación de los deberes que se enuncian inicialmente en el mandato constitucional. Bajo esa lógica, entonces, lo que vamos a abordar como parte del desarrollo ya de nuestra materia está ligado precisamente a lo que se establece en el mandato constitucional. Como hemos podido apreciar, la determinación de los derechos, sobre todo los denominados derechos fundamentales que se encuentran plasmados en el mandato constitucional, responden a una serie de lineamientos en los cuales el Estado asume una responsabilidad para la protección de los derechos que acompañan o que amparan a todos los ciudadanos, indistintamente, bajo la lógica de que esta circunstancia de los derechos reflejan sobre todo esa necesidad de una convivencia armónica, una convivencia pacífica dentro de la sociedad, en lo que concierne sobre todo a la determinación de los límites o del establecimiento de una serie de condiciones para que nuestros derechos se puedan efectivizar y que en todo caso no se llegue a propiciar una circunstancia ajena a los mismos. Y uno de los primeros frenos que se establecen a tal consideración, al respeto de los derechos y por ende que estos no se vean vulnerados, tiene que ver precisamente con la determinación de las obligaciones que se determinan o que se establecen respecto a la conducta del ser humano, la conducta de la población dentro de nuestro Estado. Una conducta que en gran medida se encuentra plasmada en la determinación de ciertas circunstancias a las que necesariamente tenemos que sujetarnos y que llamamos deberes. Así como existen, por lo tanto, derechos fundamentales, también tenemos que hacer alusión a los denominados deberes fundamentales. Estos deberes se encuentran detallados de forma genérica, que acá también van a poder ustedes apreciar esa particularidad de que eventualmente las determinaciones respecto a derechos son más exhaustivas, mucho más específicas que lo que denota el reconocimiento de una serie de deberes que se encuentran plasmados tan solo en un artículo de la Constitución, el artículo 108, y que en gran medida pues denota una serie de circunstancias que se deben tomar en cuenta con relación precisamente a dicho mandato. La salvedad está sobre todo vinculada al hecho de que esta determinación del mandato constitucional responde sobre todo a la circunstancia de entender que existen una serie de condiciones, que existen una serie de particularidades que se establecen sobre todo para evitar de sobremanera que no se vaya a vulnerar el ejercicio de derechos respecto a las condiciones que determinan nuestra convivencia pacífica. Bajo ese entendido, el artículo 108 determina
que existe la salvedad del ejercicio de una serie de deberes que van primero vinculados al propio conocimiento y cumplimiento de la Constitución. O sea, cada persona o cada sujeto dentro de la sociedad boliviana tiene la obligación o tiene el deber de conocer, cumplir y además hacer cumplir el mandato de la Constitución y el mandato de las leyes. Parece razonable, por lo menos es un deber que asumimos tendría que materializarse de forma precisa o de forma concreta, pero reviste una serie de particularidades o apreciaciones. Comenzando por el simple hecho de que la exigencia de que todo ciudadano boliviano conozca el mandato constitucional y además, luego de conocerlo, pueda cumplirlo o hacerlo cumplir, ya es una circunstancia algo absoluta y eventualmente pues hasta relativamente complicada, bajo la premisa de que eventualmente se tiene la circunstancia de que se asume que la población necesariamente tendría que tener conocimiento de todo lo que está establecido en el mandato constitucional y que en gran medida pues se pueda definir o se pueda reconocer todo lo que denota dicho contenido. Veamos si eso realmente es correcto. La pregunta se formula casi de defecto en ese sentido. Dentro de lo que involucra el ejercicio de este deber, consultarles si en este momento en el curso todos podrían manifestar que tienen conocimiento del mandato constitucional o por lo menos en líneas generales lo que establece el mandato constitucional, porque de no ser así, pues sería uno de los deberes que ya estaríamos incumpliendo, ¿no? Hablando solo de la Constitución. Pero también esto se extiende a la determinación o la circunstancia de las leyes, bajo la premisa de que eventualmente no solo debemos conocer y comprender las leyes, o mejor dicho, la Constitución, sino el resto de las disposiciones legales que se tienen respecto a el mandato normativo dentro de nuestro país. ¿Eso qué denota? Que eventualmente no solamente los abogados o quienes estamos en el ámbito jurídico, sino también el hecho de todas las personas en general, tendríamos que tener conocimiento de absolutamente todas las disposiciones legales que hasta la fecha han sido emitidas, y eso, como la Constitución no determina un margen, no determina un rango de fechas en particular, involucraría inclusive aquellas disposiciones que estuvieran en vigencia desde hace más de un siglo, como lamentablemente tenemos varias disposiciones de esa naturaleza, en el sentido de que se denota una serie de consideraciones de extensión de las diferentes disposiciones legales, ¿no? Es como hacer, por ejemplo, una apreciación en ese sentido respecto a el volumen de leyes o normas que tenemos actualmente operando en nuestro país. Por ejemplo, en algún momento de seguro han podido escuchar de la ley 1008, la ley de sustancias controladas, que de alguna manera ha sido modificada por las leyes de la coca, las leyes recientes respecto a la hoja de coca. Pero aún así se mantiene en vigencia la ley 1008, que si tú le consultas a cualquier profesional abogado o inclusive a un estudiante de derecho, de seguro que te va a responder en ese sentido, ¿no? De cuál es su contenido, cuál es su particularidad. Lo interesante sería consultarle, sin embargo, tanto a un profesional abogado como eventualmente a un estudiante, si fuera de conocer la ley 1008, conoce el contenido de la ley 1007 o de la ley 1009. Porque de acuerdo al mandato constitucional, que es un mandato, como les digo, extremadamente amplio y demasiado genérico en lo que concierne a los deberes de todos los habitantes de nuestro país, no discrimina, no determina qué rango de disposiciones legales realmente debieran ser no solo conocidas, sino también cumplidas por todos los bolivianos, porque en todo caso habrá disposiciones legales que no tengan una relación directa al comportamiento de la totalidad de las personas, sino que se concentra tan solo en un grupo de personas en particular, ¿no? En ese sentido,
hay que tomar en cuenta la salvedad del ejercicio de este deber o el cumplimiento de este deber en particular, ¿no? Que en gran medida se ve pues, de alguna manera extendido de manera inoportuna o de manera imprecisa en el mandato de la Constitución. Porque si seguimos la determinación del artículo 108 de forma taxativa y de pronto literal, pues todas las personas debiéramos conocer todas las leyes vigentes en nuestro país, por más de que no se vinculen directamente a nuestras actividades cotidianas. Ya cuando empezamos a desgranar un poco más el concepto de los deberes previsto o el listado de deberes previsto en el mandato constitucional, la cosa como que cambia un poco, ¿no? Por ejemplo, en el sentido de que es un deber de todo ciudadano o de toda persona dentro de nuestro país la de conocer, respetar y promover los derechos reconocidos en el mandato constitucional. Esto todavía resulta ser un poco más efectivo e inclusive con la práctica que realizamos el día de ayer, básicamente estaría también orientada a, por un lado, la comprensión y el conocimiento de la gama de derechos que tenemos reflejadas en nuestra norma constitucional y de esta manera también favorecer a su respeto y promoción, entendiendo que dicha circunstancia pues debiera ser algo inherente a nuestra condición de ciudadanos o inherente por lo menos a nuestra condición de habitantes dentro de este país o dentro de nuestro país, bajo la premisa de que nos consideramos obviamente ciudadanos o nacionales de Bolivia. Pero si ya nos damos cuenta también del siguiente deber de promover y difundir la práctica de los valores y principios que proclama la Constitución, la cosa nuevamente se nos puede llegar a complicar, ya que hay una serie de enunciados que se manejan en el parámetro de la Constitución política del Estado, de lo que concierne sobre todo la Constitución, en términos de una determinación principista o de una serie de valores que hacen a la esencia de nuestra Constitución y que en este sentido pues denotan algunas consideraciones que no podemos dejar de lado. Por ende, si variamos la pregunta, en este caso ya no respecto al conocimiento total o global de la Constitución, tampoco el conocimiento específico sobre los derechos reconocidos en la Constitución, a pesar de que hemos llevado a cabo una práctica en ese sentido, lo que motivaría a que sí podamos tener un conocimiento un poco más adecuado, hacer la consulta. Si eventualmente principios y valores como el Capac Ñan, Ñandereco, Tecocabi y otros que se enuncian en el mandato constitucional son conocidos y sobre todo empleados por quienes nos encontramos en este momento en la sala. ¿A alguno de ustedes les resulta familiar parte de lo que he podido señalar como la incidencia de las prácticas y valores, además de principios que se reconocen en nuestro mandato constitucional, o sencillamente les son totalmente ajenos? Si gustan, pueden responder a través del chat o a través del micrófono directamente. Listen, en lo personal para mí son totalmente desconocidos, o sea, no conozco ninguno de esos. Ya. Gracias, Michelle. Pues lo más probable es de que para todos, ¿no? Y que eventualmente, pues el día de hoy, muchos descubriremos o reconoceremos que eventualmente se han incorporado algunos aspectos de principios que, ojo, responden a un lineamiento más de principios de pueblos indígenas o percepciones de pueblos indígenas de diferentes etnias, de diferentes naciones, en lo que concierne al desarrollo de nuestra determinación normativa. Precisamente con el objeto de aclarar este aspecto, voy a mostrarles el mandato constitucional bajo el entendido de que este mandato, en el artículo 8 y el artículo 9, determina o dispone que precisamente se tenga una consideración
respecto a los denominados principios que aplican a nuestro territorio o que aplican dentro de nuestro territorio. En este caso, de manera concreta, se establece como parte del capítulo 2 de nuestra Constitución, voy a ampliar un poco el tamaño, algunos aspectos que deberemos tomar en cuenta, concretamente lo previsto en el artículo 8, que es parte de lo que les he reflejado. El Estado, de acuerdo a la determinación del artículo 8 de nuestra Constitución, asume y a la vez promueve, aunque esto de promueve es relativo, como principios ético-morales de la sociedad plural, los tres conceptos, porque si esto se los hubiera dicho de seguro, porque es parte hasta de la formación escolar, el reconocimiento de principios como el ama-keya, ama-yuya, ama-sua, en el sentido de que no seas flojo, no seas mentiroso, no seas ladrón, que corresponden a una percepción quechua, inclusive vinculada a la incidencia inca, a la cual se suman otros principios que responden a otros patrones culturales u otras consideraciones culturales y de etnias del resto de las naciones reconocidas en nuestro país. Lo interesante es de que aquí tendrían que estar reflejadas por lo menos las 37 visiones o las 37 formas culturales que se reconocen en el mandato constitucional, pero como ven se le da mayor énfasis a algunas de ellas, como ser el caso del summa camaña, que es el famoso concepto del vivir bien, que se manifiesta incluso desde un criterio filosófico bastante discutible, bastante debatible, sobre todo por su carácter subjetivo antes que objetivo. Enseguida veremos aquello. En el caso del summa camaña, se encumbra además junto con las tres anteriores, que relativamente son más conocidas, en la lógica de la serie de principios que se van asumiendo para la conducción de la sociedad por parte de la autoridad y la respuesta de parte de la población. A eso se suma también otro principio, el ñandereco, que responde más a una lógica de Oriente, que hace alusión a la vida armoniosa, el teco cabi, que hace alusión a la vida buena, y Bimaraey, la tierra sin mal, y el Capajñán, o camino noble o vida noble, que como ven se incorporan como principios ético-morales más allá de los que ya podemos reconocer en una suerte de raigambre cultural o costumbrista de nuestro país y que puedan o no estar enunciados en el mandato constitucional. Reitero, si eventualmente nos reconocemos como una nación o un estado pluricultural y multicultural, debieran estar reflejados los otros principios que responden también a los preceptos del resto de las naciones indígenas originarias campesinas o de los pueblos campesinos que en teoría se reconocen por el mandato constitucional, y no solamente este listado, que para muchos de seguro es totalmente novedoso o una circunstancia que no necesariamente ha sido conocida o asimilada como parte de la incidencia del mandato constitucional. Tomando en cuenta, ojo, que el Estado tiene que ser el responsable, perdón, voy a deshacerlo, me equivoqué de, bueno, no importa. Ahora sí. Es el Estado el que debiera promover precisamente este factor o debiera tomar en cuenta este factor para incidir en la población, incidir en cada uno de nosotros respecto a estos principios ético-morales. Pero aquí entra en juego un pequeño gran detalle. Si bien puedes enseñar eventualmente ética, tú no puedes imponer principios ético-morales, porque estos son de carácter voluntario. Los principios ético-morales son en todo caso el resultado de lo que la persona de manera voluntaria adopta o reconoce como aspectos rectores de su propia conducta. Razón por la cual el hecho de que se asuma por parte del Estado la validez de una serie de principios, en teoría, uniformes y estandarizados para todos, u obligatorios para todos, entre comillas, pues va en contra del propio concepto o el precepto de un principio ético-moral, ¿no? Que si bien puede ser promovido,
El hecho de que se le dé una suerte de validez por encima de cualquier otro que pudiera ser enunciado resulta por lo menos discutible, fuera del hecho de lo que mencionaba, ¿no? De que debiera haberse contemplado las otras formas o las otras percepciones de principios que se reconocen según las diferentes etnias o pueblos que se encuentran presentes en nuestro país. Aparte de aquello, el artículo 8 también nos hace alusión a los valores, entendiendo que nuestro Estado se va a justificar o se va a fundar en la circunstancia de una serie de valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, etcétera, ¿no? Los que se encuentran listados en el artículo 8. Vean cómo además se hace alusión entre esos valores a uno en particular, el bienestar común, a diferencia del denominado vivir bien, que se enuncia más como principio, ¿no? El caso del summa camaña. ¿Qué diferencia ustedes anotan o qué diferencia pueden ubicar entre vivir bien y el bien común? ¿O eventualmente consideran que son lo mismo? ¿O llegarían a ser lo mismo? Yo consideraría el vivir bien como una manera individual o tal vez una visión un poco más egoísta que el bien común. Muy bien, muy bien. Que además va vinculada eventualmente a un criterio bastante subjetivo y por eso la posibilidad de que termine siendo una circunstancia bastante egoísta, ¿no? Porque para una persona, por ejemplo, vivir bien puede significar que pues, tenga una tremenda casa, un tremendo auto y un buen trabajo, mientras que para otra persona el vivir bien puede significar el simple hecho de que llegue con vida a su casa, ¿no? En base a los diferentes peligros o vicisitudes que tiene que atravesar de forma cotidiana. Entonces, ¿de qué va a depender? Del contexto y eventualmente incluso de los intereses que pueda tener una persona. Y ahí entra en juego inclusive el tema de los satisfactores o de las necesidades, ¿no? Respecto al concepto manejado por Maslow en la jerarquía de necesidades y derivado de esto también el detalle de los satisfactores, porque eventualmente lo que para una persona puede ser una necesidad, para otra puede ser que no. Y eventualmente su comprensión de ese vivir bien o de una esencia de vivir bien puede estar o no condicionada con dichas necesidades, entendiendo que a veces sacrificamos una necesidad para alcanzaros o para poder cubrir otra. Cosa que eventualmente en el tema del bienestar común no opera de la misma forma, ya que el bienestar común va en un plano mucho más objetivo, que tiene que ver en las necesidades básicas, las necesidades que eventualmente han sido identificadas comúnmente por el Estado para esa subcategoría o para que puedan ser entendidas como circunstancias elementales que deben ser cubiertas. Por eso hablamos de un bienestar común. En ese sentido, cuando hacemos referencia, por ejemplo, al bienestar común dentro del sistema de valores que sustenta el Estado, hacemos alusión a la cobertura de necesidades básicas como agua potable, alcantarillado, la propia salud y otros que sí son medibles o por lo menos entran en un parámetro objetivo. A diferencia del vivir bien, que se caracteriza más desde un enfoque altamente subjetivo y que no necesariamente es medible, no necesariamente mesurable y sobre todo pues da lugar a diferentes interpretaciones incluso de contexto o de enfoque. De ahí un poco la dificultad de la determinación de los valores previstos en el mandato constitucional. Fuera de otro detalle, este listado es tan solo enunciativo, no es del todo taxativo, no significa que son los únicos principios ético-morales que se van a poder identificar dentro de la sociedad boliviana o dentro del Estado boliviano, sino que también bajo el ejercicio de nuestro derecho a la libertad podemos incorporar otros principios ético-morales, otras consideraciones que deban tomarse en cuenta, sobre todo bajo la premisa de que se insertan en un criterio de ejercicio de voluntad, de un ejercicio que cada persona puede tener con relación a lo que considera provechoso o lo que considera prudente para regir su propia conducta dentro de la sociedad, dentro de su familia o de la sociedad en general.
Entonces, ahí entran en juego varias consideraciones que podemos efectivizar respecto a este deber. Si bien el deber o el mandato constitucional nos obliga a conocer y difundir o promover los principios y valores, esto debiera partir también del propio reconocimiento del mismo Estado para que este deber realmente sea efectivo. Si queremos la promoción y la difusión de la práctica de estos valores o de la determinación de estos principios, necesariamente tendrían que estar aparejados a la propia formación o por lo menos la difusión por parte del Estado para que una proporción mayoritaria de la población pueda tener acceso a dicha información y no solamente eso, sino que comprenda el alcance de dichos valores y principios, más allá de lo subjetivo que pueda establecerse respecto a uno u otro de los principios y valores enunciados. Permítame un instante, chicos, por favor. Gracias por el tiempo de espera, chicos. Ok, continuando con el tema de la promoción y la difusión de práctica de valores. Este aspecto se encuentra obviamente vinculado, si quieren, al proceso de socialización o eventualmente a las circunstancias que vienen aparejadas a la formación de cada una de las personas y que en gran medida se vinculan más a la idea de un proceso de escolaridad. Si eventualmente tienen hermanos o hermanas pequeñas que se encuentren todavía en escuela, ustedes van a poder apreciar que en los textos que manejan sus hermanos o sus hermanas, sí se tiene esta singularidad de una suerte de promoción de estos valores. Claro, que se le da un mayor énfasis o se le da una proporción o una suerte de incidencia mayor a algunos de estos principios y valores, sobre todo por la región, sobre todo por la influencia cultural o la influencia social que puede efectivizarse, ¿no? Una cosa es la influencia, por ejemplo, en Oriente a la influencia que se tiene más en Occidente, ¿no? Respecto a las diferentes circunstancias que connota la salvedad de todo lo que acontece en términos de principios y valores. Razón por la cual resulta ser algo discutible el hecho de que se plantee como una suerte de obligación o deber que recae en toda la población, uno, que conozcan, porque no puedes promover y difundir algo que no conoces, que no comprendes o que no compartes sobre todo, ¿no? Y que en gran medida, pues estos valores o principios pueden ser aceptados, como también puede ser que no, ¿no? Y entendiendo que en la consideración de valores y principios ético-morales, bajo ninguna circunstancia debieran ser aspectos que entren en la categoría de deberes taxativos, como acontece precisamente en el mandato constitucional, concretamente en este artículo y en el numeral correspondiente, el numeral tercero, bajo la premisa de que eventualmente pues, es una conducta que necesariamente tendría que propiciarse o que necesariamente tendría que identificarse dentro de lo que la población boliviana puede y llega a hacer, y que en gran medida pues, está ligado a una serie de consideraciones positivas o negativas al respecto. No pudo haberse señalado de que el deber recae, por ejemplo, en la autoridad, o el deber se expresa a través de alguna circunstancia como lo que acontece en el plano educativo, ¿no? De que sea parte de la formación y promoción de la población para que tengamos un parámetro realmente intercultural o intracultural que sí efectivice incluso el reconocimiento de dichos derechos, ¿no? Pero de ahí a que de manera genérica se establezca la necesidad o la obligación o el deber de promover y difundir sin previamente la comprensión o conocimiento inclusive de dichos valores, pues resulta ser una circunstancia por lo menos discutible o en gran medida criticable. De la misma forma, reconocemos como deber, de acuerdo al mandato del artículo 108 de la Constitución, la posibilidad o la obligación, perdón, de defender, promover y contribuir al derecho a la paz y fomentar además una cultura de paz
bajo la premisa de que nuestro país adopta dicho lineamiento, ¿no? Bajo el entendido de que esta salvedad está prevista respecto al reconocimiento de nuestra circunstancia como país, nuestra circunstancia como Estado, en relación a lo que se determina en un plano de ejercicio de la paz o reconocimiento de la paz. En todo caso, la cultura de paz tiene que ser también ejercitada bajo todo lo que involucra esta. Por eso resultó llamativo, por ejemplo, hace unos 4 años, cuando un muchacho presentó una objeción de conciencia bajo la premisa de que alega ser partidario de la cultura de la paz y por lo tanto ve no conveniente el que tenga que ser obligado a prestar servicio militar, ¿no? Y que en gran medida iría en contra de su propio criterio o de su forma de pensar, y que basado en el ejercicio del derecho a la libertad e inclusive la salvedad de que nuestro país promueve una cultura de paz o fomenta una cultura de paz, debió haberse aceptado su objeción de conciencia y haberse evitado la condición o la obligación de que preste servicio militar, ¿no? ¿Por qué fue llamativo? Porque en este caso, dicho muchacho presentó su reclamación al Tribunal Constitucional y extrañamente se obtuvo un fallo en el cual le reconoce, sí, su derecho a una cultura de paz, su derecho a disentir respecto a lo que connota en esencia el servicio militar o el ámbito militar, pero también le reconocieron de que es una obligación o un deber previsto en el propio mandato constitucional, razón por la cual le reconocen, sí, su forma de pensar, pero tiene que hacer el servicio militar, ¿no? Que fue una de las circunstancias bastante llamativas, irónicas, del propio Tribunal Constitucional, que por un lado alega, fundamenta y comparte la apreciación del muchacho que hizo su reclamo, pero luego lo combina de la misma forma que el propio Estado a brindar su servicio militar o prestar su servicio militar con todo lo que esto obviamente connota de manera específica. Ya luego, un poquito más adelante, en la siguiente lámina veremos precisamente ese aspecto de la obligación del servicio militar y haremos algunas apreciaciones igual al respecto. Uno de los deberes que se encuentra enunciado en el artículo 108, que es razonable, puede caer en una consideración subjetiva por la propia redacción del deber, en el sentido de que se constituye en un deber de toda la población boliviana la circunstancia de trabajar según su capacidad física e intelectual, siempre y cuando dicho trabajo se fomente en el desarrollo de actividades lícitas y también socialmente útiles. Es interesante cómo se hace alusión a la circunstancia de una capacidad física o una capacidad intelectual bajo la premisa del trabajo, bajo el entendido de que obviamente todas las personas en nuestro país tienen que trabajar. Esto fue manejado inclusive por el anterior canciller del Estado, hoy vicepresidente, David Choquehuanca, cuando la OIT y UNICEF le reclamaban a Bolivia, le reclamaban al gobierno boliviano, en realidad, más que al país, por qué permitía o por qué no endurecía o modificaba en realidad sus normas para evitar el trabajo infantil. Y en este caso, la salida de Choquehuanca, fuera de señalar de que de acuerdo al mandato constitucional todas las personas bolivianas tienen que trabajar según su capacidad física e intelectual, agregó una de las circunstancias más debatibles, entre las más debatibles de las diferentes apreciaciones y discursos de Choquehuanca, en el sentido de que el trabajo es dignificante y que eventualmente no ve nada de malo, lo dijo textual, en el hecho de que los niños trabajen, porque la circunstancia de que un niño trabaje denota que adquiere cierto nivel de seriedad o compromiso para con el propio trabajo y su familia, ¿no? Y que no solamente
no veía conveniente la recomendación de UNICEF o la recomendación de la OIT de prohibir o ser más riguroso en la prohibición del trabajo infantil, sino que más bien debiera promoverse el trabajo infantil en el territorio nacional, ¿no? Como una obligación dentro de nuestra condición de habitantes y ciudadanos de este país. Una circunstancia que menos mal pasó solo en una lógica discursiva, porque Bolivia es parte de una suerte de acuerdos y tratados que van pendientes sobre todo a la eliminación del trabajo infantil. Ahora, no seamos ingenuos, el trabajo infantil existe. El trabajo infantil no puede ser, pues, ocultado o no puede ser de alguna manera invisibilizado, sino que se convierte en una de las taras o una de las preocupaciones que tenemos como sociedad, ¿no? El hecho de que los niños se vean orillados a un trabajo que en algunos casos incluso llega a ser no solo extenuante, sino también un trabajo pues, que ya raya en un aspecto de esclavitud en algunos casos y obviamente de sobreexplotación en otros, ¿no? Realmente lo que más acontece en este sentido. Fuera de aquello, el artículo 108 de la Constitución Política del Estado plantea la salvedad de que también se entiendan o se manejen como deberes la posibilidad de formarse en el sistema educativo hasta el bachillerato. Esto sí es algo interesante, ya que el mandato constitucional anterior obligaba a que la población boliviana mínimamente tenga una formación de escolaridad. Inicialmente, de acuerdo a la organización que predominaba durante la vigencia de la anterior Constitución y de la Ley de Educación de aquel entonces, se perfilaba hasta un octavo de primaria, lo que hoy vendría a ser un segundo de secundaria, ¿no? Que era el nivel mínimo que debía alcanzarse dentro del sistema educativo. Hoy, o bueno, ya desde la Constitución del 2009, se amplía tal circunstancia hasta el bachillerato, ¿no? Hasta los 12 años de escolaridad específica con la obtención del bachillerato. Si bien es un deber que recae no tanto en la niñez o en la adolescencia, sino en los padres, tutores o representantes de niños y menores y jóvenes, se ve de alguna manera complicada o se ve de alguna manera pues afectada por la propia capacidad en términos de infraestructura, en términos de ítems o de provisión de maestros o maestras respecto al sistema educativo, tanto público como eventualmente hasta el privado. Entendiendo que para poder formarse en un sistema educativo no solo se requieren estudiantes, no solo se requiere de la participación, y el compromiso de la familia, sino más que nada la estructura o la infraestructura en términos de ambientes, así como también de profesores y profesoras. Caso contrario, pues el sistema educativo se ve severamente condicionado. Es preocupante ver cómo hasta la fecha esta circunstancia no ha sido cubierta del todo. O sea, si es un deber de la población de formarse en el sistema educativo, sea en el sistema tradicional, en el sistema no tradicional, en los sistemas de convenio, cualquiera de las formas que actualmente se manejan dentro del esquema de formación tiene necesariamente que responder también a una atribución o una obligación que debe ser asumida por parte del Estado o eventualmente del sistema privado, procurando brindar las condiciones o brindar las necesidades en términos de infraestructuras, recursos y otros para la prestación del servicio educativo y por ende que sí podamos ejercitar este deber de acceso a la formación mínimamente de escolaridad, los 6 primeros años de de primaria y los 2 primeros años de secundaria. Lamentablemente eso también viene aparejado con ciertas consideraciones de carácter cultural. Por ejemplo, en el oriente de nuestro país, sobre todo durante el periodo de la zafra, se suele señalar esta salvedad, ¿no? De que el varón es el único que estudia en muchos casos, a veces varón y mujer, ¿cierto? Dependiendo de los patrones culturales que se identifiquen en cada región.
no solo Oriente, sino también Occidente, pero muchas veces por el criterio de una suerte de orden social o cultural, se restringe el acceso de la mujer, o de las mujeres, o de las niñas, o de las jóvenes, al acceso a la educación bajo la premisa de que deben mantenerse en casa o quedarse en casa para ayudar en las tareas domésticas de su familia. Y en el otro extremo, eventualmente también los varones cuando tienen que ayudar en la zafra o ayudar en el trabajo, generalmente el trabajo rural, agrícola o agropecuario, porque si no, pues la familia no alcanzaría sus niveles de subsistencia. ¿No? Por eso hablar del sistema educativo no solo puede concentrarse en el ejercicio del deber o eventualmente el reconocimiento del derecho, como mencionábamos el día de ayer, ¿no? Porque el simple hecho o la circunstancia de que se enuncie como un derecho tendría que ir aparejada con la garantía y la obligación por parte del Estado de que puedan asumirse también las obligaciones en sí, ¿no? Respecto a lo que connota o respecto a lo que involucra el ejercicio de dichos derechos. También tenemos la obligación de tributar en proporción a su capacidad económica conforme con la ley. Y aquí ya de entrada hay una diferencia marcada respecto a lo que se establece en otras legislaciones, a lo que se determina en otros países, a diferencia de lo que se establece en Bolivia. ¿Bajo qué premisa? La tributación o el pago de impuestos, por ejemplo, está determinada por la capacidad económica, no la capacidad contributiva. Y hay una diferencia importante que podemos apreciar en ese aspecto. ¿Bajo qué premisa? Y ojo que es un deber que ampara a toda la población. Pero bien sabemos que aparte de ser un deber, pues predomina una suerte de comportamiento informal, tanto en el sector comercial como en el sector productivo, como en el ámbito empresarial o corporativo, ¿no? A veces se manejan dobles contabilidades, registros paralelos, registros alternos, con el fin, el propósito de evitar el cumplimiento de obligaciones tributarias en la proporción en la que éstas debieran ser efectivizadas o cumplidas, y que esto va en contra del propio estándar que se establece para el país. Pero más allá de la conducta formal e informal, aquí lo llamativo es por qué en nuestro país adoptamos un criterio de capacidad económica, a diferencia de lo que acontece en otras legislaciones, donde lo que predomina es una capacidad contributiva, precisamente bajo la premisa de que trabajar bajo un esquema de capacidad económica, si bien en teoría establece una suerte de estándar y equilibrio entre todos, termina siendo más bien un efecto inverso o discriminador. Para comprenderlo, veamos un ejemplo rápido en ese sentido. Cuando nos referimos a la capacidad contributiva versus la capacidad económica respecto a la obligación tributaria, tenemos que partir del reconocimiento de lo que esto eventualmente llegaría a significar. Para ello vamos a recurrir a una pizarra, permítame un instante que la habilito, ahora sí. Y trabajemos tres escenarios, ¿les parece? En los tres casos, ámbitos formales, ¿no? O ligados a una circunstancia formal. El primer escenario, tenemos a nuestro contribuyente que es parte del régimen general y tiene las siguientes características. Primero, hablemos de su capacidad económica, que esto se mide por sus ingresos, si quieren su sueldo o sus ingresos, bajo la premisa de que fuere o un profesional independiente o un profesional dependiente o un trabajador dependiente. En este caso, para el primer ejemplo, hablemos de ingresos. Es un profesional o trabajador independiente. Se trata de una persona que gana alrededor de unos $10,000 mes. Es un profesional independiente, además resulta ser que es soltero o soltera, ¿vale? Este es su ingreso. Ya luego vamos a ver
el rango de sus egresos. ¿En qué gasta estos sus $10,000 mensuales? En el segundo caso tenemos también a otro contribuyente que de la misma forma es un profesional independiente, por lo tanto hablamos de ingresos. También recibe 10,000, pero ya no dólares, sino que logra percibir 10,000 bolivianos como parte de sus ingresos mensuales. Bajo esta premisa, entonces ya denota algunas diferencias con el primer caso. Con la diferencia también de que en este sentido es una persona casada o casado y también con hijos. ¿Vale? Nuestro tercer contribuyente ya es un personal dependiente, por lo tanto cuenta con un sueldo fijo acorde a su contrato laboral o su contrato de trabajo y percibe los mismos 10,000 bolivianos. En este caso, también casado o casada. ¿Qué particularidad denota que en nuestro país, en el régimen tributario, establezcamos que las obligaciones que asumimos frente al Estado como contribuyentes se fundamenten en una capacidad económica y no en una capacidad contributiva? Pues en gran medida, las diferencias que se pueden propiciar precisamente entre estas tres situaciones. Un contribuyente individual, un profesional individual, soltero, cuyos ingresos son mensuales, fijos o variables, pero por encima de $10,000. A diferencia de un contribuyente dependiente, de un contribuyente también profesional independiente, cuyos ingresos variables van más o menos oscilando entre 10,000 o un poco más o un poco menos de bolivianos, en este caso ya no dólares. A diferencia de un profesional dependiente o un trabajador dependiente cuyo sueldo fijo es también de 10,000 bolivianos, ¿no? Fuera de las otras consideraciones que tendremos en cuenta. Si ya comenzamos a profundizar en el aspecto de los egresos, supongamos que la persona soltera, que por cierto tiene un ingreso bastante alto con relación al estándar nacional, gasta mensualmente entre 3,000 a 4,000 dólares. Es lo que mensualmente gasta, lo que le deja obviamente un margen, suponiendo el rango mayor, de unos 6,000 dólares a favor. En el otro extremo tenemos al contribuyente que gana 10,000 bolivianos, que además está casado o casada y tiene hijos. Por lo tanto, sus egresos son mayores. En este sentido, vamos a suponer que mensualmente, entre todos los pagos, gastos de su vivienda, colegio, internet, servicios, etcétera, llega aproximadamente a unos 7,000 hasta unos 8,000 bolivianos, cuando se administra de forma propicia, dejándole un saldo favorable de 2,000 bolivianos. Por si acaso, este es el pago de todo lo que denota la satisfacción de sus necesidades básicas: alimentación, vestimenta, seguridad, etc. Y en el caso del profesional dependiente o el trabajador dependiente con sueldo fijo de 10,000 bolivianos, también casado, sus egresos van eventualmente ligados al mismo rango, ¿no? Entonces vamos de los mismos 7,000 a los 8,000 bolivianos. A veces un poco más, a veces un poco menos, dejándonos nuevamente ese saldo de 2,000 bolivianos. Ahora, por si acaso, estos egresos a los que hacíamos alusión es sin contar todavía las obligaciones tributarias, ya que entendiendo de que esta persona percibe 10,000 dólares mensuales
de los cuales destina 3.000 a 4.000 a sus gustos, sus necesidades o eventualmente los gastos que efectúa, tiene que sumar todavía el pago por concepto de IVA, el impuesto al valor agregado, el IT y eventualmente de manera proporcional a lo largo de todo un año lo que debiera reservar para el IUE, tomando en cuenta que el IVA corresponde al 13% calculado sobre sus ingresos netos, el IT el 3% y el IUE el 25%, pero es para un pago anual. Estos dos son pagos mensuales. Y este de acá, el último, es un pago anual. Ahora, ¿por qué existe diferencia entre lo que acontece respecto al primer contribuyente con relación a los otros dos contribuyentes? De la misma manera, el contribuyente con ingresos variables o profesional independiente o trabajador independiente, de la misma forma, sobre todo si es formal, si entrega factura o pues brinda un servicio que es alcanzado por la obligación de facturar, tendría que cancelar el mismo monto, o perdón, el mismo porcentaje por concepto del IVA, por concepto del IT, por concepto del IUE, los impuestos, ¿no? Impuesto al valor agregado, impuesto a las transacciones, impuesto a la utilidad de las empresas. Y esto es llamativo. Nos dan un tratamiento de empresa sin ser empresa, asumiendo que el profesional independiente o el trabajador independiente asume casi una lógica de empresa unipersonal, ¿no? Con los mismos porcentajes. Y en el otro extremo tenemos a nuestro contribuyente dependiente que no es alcanzado por el IVA, no es alcanzado por el IT, no es alcanzado por el IUE, pero sí tiene la obligación del RC-IVA, del régimen complementario al impuesto del valor agregado, que corresponde también al 13%, ¿no? Mismo monto o misma alicuota que reconocemos para el IVA, ¿no? Con la diferencia de que no es alcanzado por el IT, no es alcanzado por el IUE. Además, se suma sus aportes previsionales a las AFPs, que más o menos oscilan en un 14.47%, dependiendo los montos percibidos por dicha persona, ¿no? Que en este caso, al percibir 10.000 bolivianos, puede verse incrementado en un 1% para el fondo complementario para la renta solidaria, ¿no? En otras palabras, se cobra al profesional dependiente o al trabajador dependiente para brindarle una renta a aquel que nunca trabaja, ¿no? En base a lo que determina la ley de pensiones, o no solo a quien nunca ha trabajado, sino que eventualmente a aquel que no tiene la cantidad de cotizaciones para una jubilación. Pero eso ya entra en otro parámetro. La lógica del deber de tributar o de pagar impuestos o pagar las obligaciones tributarias, que se concentra en una lógica de capacidad económica antes que contributiva, no hace ningún tipo de diferencia respecto al volumen de ingresos del contribuyente. Parte de esa premisa. ¿Tienes ingresos? Tienes la obligación de pagar tributos. Punto. No le interesa, por ejemplo, que en el caso del contribuyente como profesional independiente tenga problema porque alguno de sus hijos se enferme y que estos 7.000 u 8.000 bolivianos que comúnmente gasta de manera mensual incremente, dejándole un saldo insuficiente para el pago de IVA, IT, IUE e incluso otras cargas. Porque en el caso de los ciudadanos bolivianos, prácticamente todos nosotros, también, más allá de estos impuestos mensuales y anuales, también tenemos la obligación muchas veces de pagar el IPBI, el impuesto a la propiedad sobre bienes inmuebles, el impuesto a la propiedad sobre vehículos automotores, cuando tenemos uno o más vehículos a nuestro nombre, también el pago de tasas por servicios públicos, el pago de patentes por funcionamiento de actividades económicas y una lista larga de etcéteras que fácilmente en porcentaje respecto a nuestros ingresos mensuales puede representar muchas veces un porcentaje que oscila entre un 27 hasta en algunos casos
casi un 49% de nuestros ingresos. ¿Qué denota aquello? Básicamente somos servidores públicos, trabajamos para el Estado, con la diferencia de que le pagamos al Estado. Y esto, pues, no le interesa. Al ámbito tributario le importa muy poco. Si eventualmente tú tienes un saldo insuficiente para el cumplimiento de tus obligaciones o tus ingresos son mucho más bajos que de los que sí pudieran tener ingresos saneados como para cumplir con todas sus obligaciones, pues al Estado le interesa un comino o le interesa muy poco, por la sencilla razón de que trabajamos una lógica de capacidad económica. Tienes ingresos, tienes obligación de pago de tributos. Punto. Mucho más si tus ingresos son formales. En este sentido, la capacidad económica, que en teoría tendría que eliminar discriminación o cualquier diferenciación entre los contribuyentes, más bien no toma en cuenta o no valora las particularidades de estos. Ya que de acuerdo a lo mencionado, ¿cuál sería el único que tuviera capacidad económica suficiente para cubrir todas las obligaciones tributarias? El primer contribuyente, al tener más de $6,000 o $6,000 libres mes a mes para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. No solo IVA, no solo IT, sino todas las obligaciones tributarias en suma. Y aún así, tener un saldo a favor, siempre y cuando sea formal. Porque ese es también el cuarto escenario que enseguida lo ponemos de manifiesto. En el otro extremo, tenemos también la circunstancia del trabajador dependiente. Un trabajador que responde a un sueldo fijo, que puede ser tanto en el sector privado como en el sector público. Supongamos que es en el sector público, para colmo es servidor público, ¿no? Recibe una remuneración de 10,000 bolivianos mensuales, sus egresos van casi de manera similar al segundo contribuyente, pero solo tiene la obligación del pago de impuestos a través del RCIVA, que además este 13% del RCIVA es deducible. De la misma forma, el 13% del IVA para el profesional independiente llega a ser también deducible. Pero ¿cuál es la diferencia? Cuando nos referimos al profesional dependiente o al trabajador dependiente, las deducciones que hace respecto a su obligación del 13% se concentran en todos los productos o servicios que pueda adquirir y que haya obtenido factura de ellos. Y con la presentación de esa factura va deduciendo su obligación de pago del RCIVA, que en algunos casos puede llegar a una reducción a 0% e incluso tener crédito fiscal para los siguientes meses, porque le sirven facturas de los últimos 3 meses anteriores a su declaración. Estamos en noviembre, por lo tanto le servirían en este caso las facturas de septiembre, agosto, septiembre y octubre inclusive, que además le pueden servir todas. A diferencia de nuestro segundo contribuyente, que sí puede deducir, pero solo aquellos productos o servicios ligados a su actividad principal, la actividad que genera la obligación tributaria. ¿Eso qué denota? Las cuentas de sus hijos, eventualmente el pago de colegio u otras circunstancias aparejadas no pueden ser empleadas como montos deducibles. De nada les sirve pedir facturas para ello. Claro, le servirán eventualmente para el pago del IUE, bajo la premisa además de que el IUE lo tiene que cancelar 50% de ese 25% deducible de los gastos netos e ingresos netos, lo puede deducir con facturas, pero la mitad de ese 25% lo tiene que pagar en efectivo, sí o sí. Circunstancia que en el caso del contribuyente dependiente no aplica. No está obligado al pago del IUE. Sí está obligado al aporte previsional. Es más, su entidad contratante tiene la obligación de realizar los aportes patronales que se efectivizan mediante el descuento del 14.47% de su salario, de su sueldo, que es
definido o establecido en el momento de señalar su relación contractual con su empleador o con la empresa o institución empleadora. Vemos entonces de que hay una diferencia muy marcada respecto al contribuyente dependiente versus el contribuyente independiente, así como también la poca importancia que le puede dar el Estado o en suma la administración tributaria respecto a la diferencia de ingresos entre uno u otro contribuyente. Si a eso sumamos la circunstancia del informal, aquel que no paga tributos, que no paga obligaciones tributarias, las elude, se vincula más a una actividad ilícita o a una actividad de contrabando o de economía negra, peor todavía. Por eso la incidencia de la percepción de la obligación tributaria basada en la capacidad económica y no en la capacidad contributiva. Porque si nosotros trabajáramos en nuestro país en una lógica de capacidad contributiva, en la determinación del mandato constitucional o del mandato normativo de carácter tributario, ¿qué diferencia habría respecto a estos tres escenarios? Pues el Estado eventualmente podría liberar de obligaciones al segundo contribuyente, bajo el entendido de que sus ingresos y sus egresos no le permiten gozar realmente de una capacidad contributiva. Y el contribuyente con mayores ingresos, más bien, debiera ejercitar un pago adicional o un pago más alto, o por lo menos siempre estar obligado a el cumplimiento de la obligación tributaria. Y de la misma forma debiera establecerse un criterio de equilibrio entre el profesional dependiente o el trabajador independiente versus el profesional o trabajador dependiente. Circunstancia que lamentablemente no acontece en nuestro país. De ahí que se puede establecer una suerte de comprensión realmente molesta respecto a la obligación tributaria o la determinación del deber tributario bajo el mandato constitucional, porque este se fundamenta más en una lógica de capacidad económica, que podríamos resumir de la siguiente forma: tienes ingresos, tienes que pagar, punto. Entonces no hay consideraciones intermedias, no hay ningún tipo de salvedad o permisividad acorde a tus propios intereses o las circunstancias que estuvieran propiciándose al interior de tu familia, al interior de tu trabajo o lo que connote el desarrollo de tus actividades. Poco o nada le interesa, por ejemplo, al Estado de que tu esposa no esté trabajando o tu esposo no esté trabajando o que tus hijos se hayan enfermado o que no te alcance para las obligaciones que asumes respecto a tus hijos, hablando de obligaciones básicas, ni siquiera adicionales o optativas, sino aquellas que se manifiestan como parte de la obligación de su escolaridad. Lamentablemente, esta es la circunstancia que predomina en el ámbito de las circunstancias que connota nuestra obligación tributaria. Para que vean cómo este tema de la capacidad económica es bastante complicada o discutible. En todo caso, pues denotará una serie de circunstancias que podremos valorar o que podremos tomar en cuenta respecto al ámbito tributario y que vamos a profundizar más adelante en uno de nuestros temas en particular. Continuando con los deberes. Todo ciudadano boliviano o toda persona boliviana tiene la obligación, tiene el deber de denunciar y combatir todos los actos de corrupción. Suena lírico, suena bonito, suena interesante, pero también sabemos que lamentablemente el tema de la corrupción es uno de los males endémicos o uno de los males estructurales en nuestro país y que en gran medida se propicia por los dos factores. O sea, hay corrupción porque existen corruptos, así como también existe quien corrompe o quien promueve la corrupción, alentándola o propiciándola o permitiéndola, ¿no? En este caso,
es uno de los aspectos que, casi sin importar diferencias ideológicas u otras que pudieran plasmarse, sobre todo en lo que concierne a algún tipo de conducción política, de todas formas se sigue presentando como una de las taras o uno de los aspectos negativos que lamentablemente reconocemos en la estructura y el orden en nuestro país, ¿no? La organización en nuestro país, ¿no? Que todavía responde a una serie de criterios corruptos o de prácticas corruptas que no hemos abandonado todavía. De la misma forma tenemos el deber de asistir, alimentar y educar a las hijas e hijos en nuestra condición de padres, en nuestra condición incluso de ascendientes, porque esta obligación no solo recae en los padres, sino que el defecto de ellos puede incluso recaer en los abuelos, cuando los padres están ausentes, cuando los padres han fallecido o sencillamente cuando no se hacen cargo de las obligaciones respecto a sus descendientes, respecto a sus hijos. De la misma forma, en una suerte de equilibrio, se impone en nuestra Constitución actual el deber de asistir y proteger y socorrer a los ascendientes, a los padres, a los abuelos, bisabuelos y eventualmente a todos aquellos que respondan a una línea consanguínea. Que por si acaso, por determinación del Código de Familias, en una suerte de ampliación del mandato constitucional, a la fecha, pueden solicitarnos asistencia familiar, por lo tanto tenemos la obligación de asistirlos y protegerlos o socorrerlos, nuestros parientes colaterales. No solo en la línea ascendiente o descendiente, que es todavía algo razonable, ¿no? La relación padres e hijos y viceversa, hijos a padres, además de la línea extendida. Bajo esa premisa, eventualmente, por ejemplo, tu cuñado, tu cuñada, tu suegra o tu suegro y eventualmente hasta tus hermanos, ya más cercano a la familia y en una línea consanguínea, pueden pedirte asistencia familiar, considerando que a ellos no les ha ido tan bien en la vida o no tienen los ingresos suficientes para poder cubrir sus necesidades y que tú, si tuvieras los ingresos suficientes, no solo para cubrir tus necesidades propias, sino inclusive los de tu parentela, ¿no? Y que eso ha propiciado una serie de críticas en la determinación de lo que se establece actualmente en el Código de Familias, ¿no? Respecto a la posibilidad de demandar asistencia familiar en ese rango de parentesco por afinidad que mencionaba hace un instante, ¿no? Tu cuñado, tu suegra, tu suegro, etc. De la misma forma, también tenemos el deber de socorrer con todo el apoyo necesario en casos de desastres naturales y otras contingencias. Pero ojo, este es un deber ilimitado. ¿Por qué debe ser limitado? ¿O por qué se lo limita a través de una serie de disposiciones legales conexas? Muchas veces, en nuestro afán de ayudar, terminamos perjudicando, terminamos afectando a terceros. Por ejemplo, ¿quiénes del curso tienen formación en primeros auxilios? Pero además una formación certificada, que hayan sido formados o hayan sido capacitados para atender siniestros o para atender accidentes. ¿Tengo a alguien en el curso que tenga dicha formación o inclusive que sea parte de cuerpos de apoyo como el caso del SAR? ¿Ninguno? Por lo tanto, este deber no pesa de manera obligatoria o mandatoria sobre todos nosotros, bajo la premisa de que a veces esta posibilidad de socorrer está limitada a nuestra propia comprensión y capacidad, ya que es innegable que puede estar siempre aparejada la idea de ayudar, de poder ser útil cuando ocurre algún tipo de siniestro, cuando ocurre cualquier tipo de evento. Pero muchas veces en esa lógica de socorrer sin tener la capacidad o la formación suficiente, terminamos afectando más los intereses o los derechos o el beneficio que en teoría se podría propiciar con relación a el perjuicio que podríamos
reconocer. Por ejemplo, si no tenemos la formación suficiente de qué actuación debemos tener en el caso de un accidente de tránsito que comprometa a la seguridad o la salud de una persona por las fracturas tanto expuestas como internas que pudiera tener, y además movilizamos a dicha persona, le causamos más daño que beneficio. Por lo tanto, la idea o el deber de socorrer todo lo que se resulte necesario tiene que tener un tamiz, tiene que tener un límite, y ese límite inicialmente está determinado por nuestra propia percepción de la ayuda que podemos brindar, o más bien, la falta de capacitación o la falta de conocimiento que pudiere afectar precisamente nuestra participación en tal sentido. Llegamos al tema de la prestación del servicio militar, ¿no? El deber de prestar el servicio militar obligatorio. Ojo, solo para los varones. Las mujeres no están obligadas a prestar el servicio militar. Tampoco es que se desesperen por estarlo, ¿no? Bajo la premisa de que el servicio militar en nuestro país deja mucho que desear, con honrosas y mentadas excepciones, sobre todo cuando se tiene, por ejemplo, la intención de seguir una carrera militar, ¿no? Dentro de lo que involucra la serie de ascensos y formación no solamente bélica, sino inclusive formación profesional que puede propiciarse dentro de lo que son las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero comúnmente el tema de prestar el servicio militar se lo ve como una obligación vacía, una obligación que en todo caso no justifica en cuanto a su esencia, en cuanto al beneficio que pudiera proporcionar al propio Estado, y que muchas veces es manejado bajo el esquema de un costo que no necesariamente es recuperable para el propio Estado, ¿no? Menos para el interesado. La pregunta del millón: ¿cuántos del curso han hecho servicio premilitar? Pues si no han hecho el servicio premilitar, eventualmente ya en el trance de los trámites que tendrán que efectivizar para la obtención de su licencia, de su título en provisión nacional, tendrán que regularizar este aspecto, porque uno de los requisitos para poder obtener el título en provisión nacional sigue siendo la presentación de una libreta del servicio militar en el caso de los varones. En el caso de las chicas no habría ningún tipo de problema, porque no es obligatorio el que puedan ser partícipes del servicio militar. Claro que es bastante discutible esto, ¿no? La ventaja o la desventaja del servicio militar, incluso la ventaja o desventaja de la presencia de las Fuerzas Armadas y la labor que ejercitan estas dentro de la población. Podría mejorarse, bajo el entendido de que las Fuerzas Armadas tienen presencia prácticamente en todo el territorio nacional, y en vez de que el servicio militar involucre que se desgañiten enseñándote a trotar, o por lo menos a recibir órdenes a veces absurdas sin tener que pestañear siquiera respecto a la orden señalada, y que se aproveche el servicio militar como una especie de servicio público que pueda favorecer a dar cobertura a otras necesidades de la población, ya sea con servicios profesionales, con servicios educativos u otros que podrían ser mucho más benéficos o por lo menos oportunos que el servicio militar tradicional. Entonces hay una fuerte discusión en ese sentido, además de la objeción de conciencia basada en una cultura de paz o en un fundamento ligado a la búsqueda de la paz, y desconocer en ese sentido cualquier forma de expresión de violencia, como lamentablemente se suele aparejar a la idea del ámbito militar. Uno de los aspectos que tarde o temprano tendrá que ser abordado, sobre todo cuando se cuente con un gobierno progresista, o por lo menos un gobierno que decida dar tratamiento a estos temas y que eventualmente puedan ser reformados para un beneficio real y oportuno de la población nacional. A eso se suma el otro deber de defender la unidad, la soberanía y la integridad territorial de Bolivia, respetando además sus símbolos y valores.
Este deber se divide en dos aspectos, ¿no? Uno, lo que es el respeto de las prácticas internas ligadas a símbolos y valores del Estado, y otra, en términos de seguridad externa, en el entendido de la unidad o soberanía o integridad territorial, que puede verse afectada por conflictos bélicos, por conflictos armados y otras escaramuzas que pudieran propiciarse, bajo el entendido de que de producirse una situación de estas, obviamente estamos relativamente lejos de que acontezca tal circunstancia, no descartarla del todo, pero sí el hecho de que se encuentran lejanas a la posibilidad de que Bolivia se vea envuelta en una nueva guerra, o en una guerra como la que vivimos a finales de hace 2 siglos, casi 2 siglos, perdón, con la Guerra del Pacífico, siglo y pico en realidad, y también lo que aconteció a inicios de del siglo pasado en lo que concierne a la Guerra del Acre y la Guerra del Chaco, que han sido los 3 conflictos bélicos específicos en los cuales nos hemos visto envueltos después de haber alcanzado nuestro esquema de fundación como república. También podríamos hacer alusión a la Guerra Civil Federal de inicios del siglo pasado, cuando se discutía la capitalía entre Sucre y La Paz, que obviamente dio lugar al traslado de la sede de gobierno a la ciudad de La Paz. Entre las circunstancias que contamos, obviamente, respecto a la unidad del país y la obligación de defenderla, además de reconocer la soberanía y la integridad territorial de nuestro país. También es importante que hagamos alusión, dentro de los deberes establecidos en el mandato constitucional, a la obligación de resguardar, defender y proteger el patrimonio natural, económico y cultural de Bolivia. Nuevamente, como discurso, suena bonito, suena eventualmente oportuno, pero ya en la práctica, lamentablemente, es un discurso vacío, ¿no? Que si bien una buena proporción de la población puede tener una conciencia ambiental y por lo tanto resguarda, defiende y protege el patrimonio natural, el patrimonio económico, cultural, se suma también la siguiente obligación de los recursos naturales y su uso sustentable, todavía reconocemos otro volumen dentro de la población, otro volumen de población que lamentablemente desconoce de manera flagrante esta obligación o por lo menos no la comparte o no la promueve, ¿no? Con toda la afectación que ello involucra. Sin ir lejos, nuestra obligación de resguardar, defender y proteger el patrimonio natural va ligado a la protección de nuestras reservas acuíferas, nuestra fuente de energía sustentable o sostenible, o el desarrollo de políticas ligadas a la protección del medio ambiente. Hechos como lo acontecido, por ejemplo, en el deslave en Tiquipaya hace ya unos casi 3 años, nos muestra esa suerte de desapego de la población o de la sociedad boliviana respecto a políticas o lineamientos claros que de una u otra manera nos muestren un comportamiento propicio respecto a dichos ámbitos o dichos sectores. Ni qué decir cuando nos referimos al patrimonio económico y al patrimonio cultural, fuera de lo que involucra la protección también de los recursos naturales y el medio ambiente, ¿no? Que es también uno de los deberes que comúnmente no ejercitamos de manera propicia o no llegamos a cumplir de manera oportuna. También el hecho de que se considera como un deber previsto en la Constitución la salvedad de proteger y defender un medio ambiente adecuado para el desarrollo de los seres vivos. Basta que hagamos alusión a un pequeño factor, nuestra gestión de la basura. Eso ya de por sí pues tergiversa cualquier lógica, cualquier esencia de una práctica medioambiental o una política medioambiental de desarrollo sostenible o sustentable para poder realmente valorarla como parte de los deberes que pesan respecto a la población.
Somos una sociedad altamente contaminada o contaminante. En el caso de Cochabamba en particular, concentramos los mayores índices de contaminación o de afectación a nuestros ecosistemas y al medio ambiente. Nos quejamos permanentemente de la falta de agua e irónicamente somos también los campeones de deforestación o de tala de árboles, tala indiscriminada de árboles, que obviamente repercute en la desertificación o erosión de los suelos y que esto trae consigo parámetros de sequía o de afectación al acceso a recursos hídricos en nuestra ciudad y en nuestro departamento. Por eso, si bien se enuncia como un deber, termina siendo un enunciado simplemente retórico o discursivo. Dejando de lado lo que son deberes, resta que abordemos ya el tratamiento de las garantías, que muchos autores manifiestan como una circunstancia absurda. O sea, ya el simple hecho de establecer derechos dentro del mandato constitucional es suficiente garantía para el cumplimiento de los mismos, o debiera ser suficiente garantía, ya que hablar de garantías es como señalar que estás garantizando algo que ya se encuentra garantizado, valga la redundancia. Pero de todas formas se incorporan no solo para atender la garantía de derechos, sino eventualmente otros aspectos que denotan la determinación de reglas de convivencia humana dentro de nuestro país. Dentro de esas garantías, por ejemplo, podemos hacer alusión a las denominadas garantías de los derechos fundamentales a través de las acciones de defensa. Acciones que han sido previstas o pensadas dentro del mandato constitucional con el objetivo de poder satisfacer las demandas de la población cuando ésta considera o siente que sus derechos han sido vulnerados, ya sea un derecho específico como el caso del derecho de libertad de locomoción, o bien derechos genéricos que dan lugar a la acción de amparo constitucional. En el primer caso, cuando se ve afectada nuestra libertad de locomoción, o en otras palabras, la posibilidad de que podamos trasladarnos de un lugar a otro sin mayor limitante que las consideraciones físicas que pudieran imperar, y que no estén ligadas a la actuación de terceros obviamente que entorpezcan el ejercicio de nuestro derecho. Esto denota precisamente la posibilidad, cuando sintamos que se está afectando nuestra libertad de locomoción o nos sentimos indebidamente perseguidos o procesados, poder plantear una acción de libertad, ¿no? Una acción que se encuentra prevista en el artículo 125 de la Constitución Política del Estado. A eso se suma la acción de amparo constitucional, que tiene por objeto proteger toda la otra gama de derechos que nos apareja nuestra condición de ciudadanos o de habitantes del país. Y que en ese sentido, cuando consideremos que terceras personas, o lo que fuere peor, la misma autoridad, fuere en contra de los derechos que nos reconoce el mandato constitucional, nos da lugar a interponer una acción de amparo constitucional en base a lo previsto en el artículo 128 de nuestra Constitución, que de esa manera revestirá una tutela jurídica, porque buscamos a través de jueces y tribunales que se reconozcan los derechos que se pretende desconocer o que lamentablemente fueron desconocidos por la actuación de terceros o la actuación de la propia autoridad, y que buscamos a través de los jueces y tribunales que dicha circunstancia se corrija. A eso sumamos también las garantías de la acción de protección de privacidad, una acción bastante interesante que en otros países se conoce más bajo la figura del habeas data, que lo que busca es sobre todo proteger la información, la privacidad de la información de una persona, que para ello es menester o es importante que podamos identificar plenamente qué tipo de datos, qué tipo de información debe realmente ser protegida, y que además dicha protección
conlleve sobre todo a la posibilidad de que toda persona pueda oponerse al acceso a dicha información o que se entere o tenga conocimiento de que su información, la información personal, está siendo capturada de forma ilegal, de forma indebida o está siendo empleada de manera impropia o ilícita para fines que no favorecen al titular de dicha información, a la misma persona, sino más bien que se ve aparejado a la idea de que este acceso a la información, que además puede contenerse en diferentes soportes, tanto físicos como magnéticos o digitales, pudiera ser atentatorio de su derecho a la privacidad, al manejo de la privacidad de su información. Razón por la cual puede plantear esta acción de privacidad o de protección para proteger su intimidad, para proteger su privacidad personal o familiar, para proteger su imagen, tanto personal como corporativa, eventualmente su honra y su reputación, interponiendo para ello la acción de protección de privacidad prevista en nuestro mandato constitucional. De la misma manera también se incorporan las acciones de inconstitucionalidad, donde toda persona individual o colectiva, o sea, una persona natural o una empresa, una sociedad, afectada por una norma jurídica considerada contraria al mandato constitucional o que establece lineamientos que no son acordes a la determinación constitucional, pueda demandar dicha inconstitucionalidad, pueda requerir por la vía judicial que esa norma se determine como una disposición inconstitucional y por lo tanto ya no sea exigible o ya no sea pues, una disposición que deba cumplirse obligatoriamente. De la misma forma, tenemos a la acción de cumplimiento, que es la que procede en el caso de incumplimiento de disposiciones constitucionales o del mandato de la ley por parte de los servidores públicos. Esto con el objeto de garantizar que la ejecución de la norma emitida sea efectiva, ¿no? Y que en gran medida pues, responda a los intereses de la población. Cerramos con la última garantía señalada en el mandato constitucional, que en este caso corresponde a la acción popular, que es otro mecanismo por medio del cual la población puede recurrir contra todo acto u omisión por parte de las autoridades, o sea, lo que haga o dejen de hacer las autoridades o eventualmente terceras personas que violen o amenacen con violar los derechos o intereses colectivos, siempre y cuando dicha violación o afectación de intereses recaiga en aspectos patrimoniales, el espacio, la seguridad y salubridad pública, el medio ambiente y otros derechos de similar naturaleza que además se encuentran reconocidos por el mandato constitucional. Es llamativo el tema de la acción popular porque hace algunos meses ya se planteó una acción popular contra la resolución ministerial del Ministerio de de Educación que disponía la clausura del año escolar para el sector de escolaridad primaria y secundaria, tanto tradicional como no tradicional, o también pública, privada y de convenio. Esta disposición, que fue observada ante un tribunal en la ciudad de La Paz, daba lugar a desestimar la resolución ministerial, para que vean cómo pues, se maneja de una forma bastante irregular y a veces incomprensible tanto el ejercicio de competencias y atribuciones de las autoridades y del propio Estado, a pesar de que dicha acción popular dispuso que se deje sin efecto la resolución ministerial número 50/2020, la que determinaba la clausura del año escolar y la promoción inmediata de todos los estudiantes de escuela primaria y secundaria a el nivel inmediato superior, se dejó sin efecto, en teoría, porque en la práctica
se mantuvo, ya que esa resolución ministerial, la resolución 050, no solo determinaba el hecho de la promoción inmediata y obviamente la suspensión y clausura del año lectivo o del año escolar, sino también de todos los procedimientos por detrás de dicha determinación para permitir dicha transición o aprobación, en este caso promoción para los estudiantes de último año y la aprobación y promoción al nivel inmediato superior del resto de los otros estudiantes, ya que durante todo este periodo de tiempo, desde la promulgación de dicha resolución ministerial hasta nuestros días, las unidades educativas, tanto públicas como privadas, sobre todo las privadas, se vieron en la obligación de establecer los lineamientos o criterios en base a las evaluaciones que hubieran alcanzado a tomar tanto en el periodo presencial como en el periodo virtual, complicándose, sin embargo, mucho si no tomaron evaluaciones de carácter presencial y solo fueron de carácter virtual, porque una facción de padres de familia del ámbito público y privado desconocía la vigencia de la educación virtual y que por ende señalaban que cualquier tipo de evaluación o circunstancia pues tendría que ser desestimada porque no se encontraba debidamente reglamentada, cosa que en alguna medida es relativamente cierta, ¿no? Pero preocupante o por lo menos atentatoria del ejercicio de derechos en un plano educativo. Todavía hay una pugna muy fuerte al respecto de cuál será el mecanismo o cuál será la determinación adoptada para la asignación de los puntajes correspondientes o las notas correspondientes para este año lectivo, que en algunos casos no va a repercutir de manera trascendental, en otros hasta inclusive va a ser provechoso porque van a terminar promovidos estudiantes que no debieron haber sido promovidos, y lo más lamentable, puede llegar a afectar a un pequeño volumen de estudiantes que apuntaba a la obtención de becas, a la obtención de beneficios por desempeño académico y que si se dispusiere, por ejemplo, la asignación de una nota estandarizada o una nota promedio para todos, pues termina afectando también sus intereses particulares o individuales. Lamentablemente es un tema pendiente que habrá que ver cómo se termina de resolver o cómo se termina de efectivizar en un plano ya específico de lo que acontecerá en la culminación de este año. Con lo que hemos terminado este tema, ya el día de mañana abordaremos el último tema previsto para el primer parcial, que inicialmente estaba programado para el día viernes, ¿no? Y aprovechando estos minutos que nos quedan de sesión de clase, quería consultarles si mantenemos la fecha de la